Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a otro desayuno de excelencia. Recordemos que hoy tenemos como consigna el desafío de la pobreza en Argentina. Este es el segundo desayuno en lo que va del año de Excelencia Fundese. Y antes de comenzar con nuestro invitado de hoy, antes de presentarlo a Gastón Remy, invito a la presidente, de Excelencia Fundese, Paula Altavilla, a que se una y nos dedique unas palabras. Muy, pero muy buen día, Paula, gustazo verte. Hola, Diego, muy buenos días también. Bueno, bienvenidos a este desayuno. Hoy tenemos un orador de lujo, como nos dijo Diego, pero antes yo quisiera, en principio, felicitar a los ganadores del concurso del 2020 del Premio Nacional a la Calidad. En la categoría de gestión de la innovación, el ganador es Helios Salud, y en la categoría que premia la excelencia en la gestión de directorios, el ganador es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Aprovecho también la oportunidad para contarles que en los últimos días lanzamos la convocatoria para participar del concurso 2021 con nuevas categorías y nuevos plazos. Además, desarrollamos y pusimos a disposición nuevas herramientas que facilitan las presentaciones y que los invitamos a conocer. Hace unos días lanzamos conjuntamente con la Unión Industrial, a quien quiero agradecer por su soporte, el Premio Nacional a la Gestión PYME. Y el 27 de abril, conjuntamente con la entrega formal de los premios del año pasado que les acabo de mencionar, vamos a estar haciendo nuestro aporte para incentivar el alineamiento de nuestras empresas con las mejores prácticas mundiales en lo que tiene que ver con gestión de la diversidad, lanzando una nueva categoría del Premio Nacional a la Calidad, justamente en la calidad de la gestión de la diversidad, también del cuidado. Y habiendo dicho todo esto, le paso a Diego nuevamente para que pueda presentar a nuestro invitado de lujo en el día de hoy. Muchas gracias, Paula, muchísimas gracias. Hoy tenemos, como dije al principio, el desafío de la pobreza en Argentina con Gastón Remy. Gastón Remy tiene una trayectoria muy exitosa al frente de la iniciativa Seamos Uno. Gastón Remy es empresario y emprendedor y hasta abril de 2020 fue presidente del Instituto de Desarrollo Económico de la Argentina, IDEA. Esta es la institución que nuclea a más de 500 empresas de distintos sectores y distintos mercados. Estas empresas son más del 50% de la actividad económica de nuestro país y luego en 2020, el año pasado, fue cofundador y coordinador general de Seamos Uno. Es una iniciativa privada que articula con el sector público y es pluralista. Llegó a distribuir más de 60 millones de raciones de comida y artículos de higiene de primera necesidad, entre otros logros, muchísimos, que nos va a contar ahora, nos va a escuchar y vamos a escuchar y vamos a analizar en profundidad junto a Gastón Remy. Antes de incluirlo en esta conversación, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el panel lateral. Un equipo de excelencia, por supuesto, va a estar leyéndolas, repasándolas y sobre el final se le van a hacer todas las preguntas a Gastón, se van a agrupar y se van a hacer. Así que ya sin más, aprovecho para presentarlo a Gastón. Gastón, muy buen día, un gustazo tenerte, un gustazo
que seas parte de los desayunos. Muchas gracias. Y como si estuviéramos en un escenario real, te digo, el piso es tuyo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Paula, Jorge y a todos por esta invitación. Es un placer para mí estar hoy acá y compartirles esta experiencia. Y ahora vamos empezando a tomar más perspectiva de lo que se hizo, cómo se hizo, de las búsquedas y las transformaciones que esto significó para todos los que de alguna u otra forma participamos en este proyecto. Y la idea que yo tenía cuando conversábamos y teniendo en cuenta el tipo de audiencia y con todos los colegas hoy que nos están acompañando es meterlos quizás en la cocina de un proyecto que desde un primer momento se propuso hacer algo diferente, pero que surgió fundamentalmente desde la idea no desde el prejuicio, sino desde la idea de la construcción colectiva. Surgió desde la idea de romper con dicotomías, ¿no? De que se podía hacer algo rápido, pero al mismo tiempo eficiente y con calidad, que se podía hacer algo usando tecnología, procesos, pero al mismo tiempo con sensibilidad social. Y para poder mostrarles todo ese recorrido, todo ese camino que nos llevó a la entrega de las 60 millones de raciones, yo voy a usar una presentación que no es ni más ni menos que la presentación que usamos el año pasado, por supuesto actualizada, pero que de alguna manera va contando cómo se estructuró el proyecto y cómo podemos pensar juntos nuevas formas de trabajar en conjunto y de combatir este flagelo que es la pobreza en Argentina. Déjenme decirles esto antes de entrar. El año pasado tuve la oportunidad de ir a muchísimos barrios, villas, asentamientos del conurbano y el nivel de marginalidad, de vulnerabilidad, de condiciones infrahumanas que los que tuvimos la oportunidad de visitar a estos lugares con la entrega de las cajas vimos, es realmente muy, pero muy triste, muy, pero muy frustrante. Y también nos recarga energía para tratar de seguir pensando en qué se puede hacer. Pero sin más, voy a la presentación. Y como les decía, ir guiándolos por lo que fue el proyecto y quizás arrancar con la pregunta de cómo fue posible arrancar desde un chat de 2 personas. Estos chats son los chats que yo intercambié con Rodrigo Sarazaga allá por el 17 de marzo, ahí ven las fechas del año pasado. ¿Cómo fue posible construir un proyecto que convocó a más de 5.000 personas, que convocó por primera vez a todas las religiones del país, evangelistas, la religión judía, curas villeros, evangélicos, ONGs, entidades empresariales, CEOs, gente de a pie, representantes del deporte, de la cultura, del arte, y a la velocidad que se hizo? Eso por ahí también es algo que me gustaría transmitir, ¿no? La agilidad, la velocidad y la eficiencia, como hablábamos antes. Pero miren, el proyecto empieza en realidad con una idea nuestra. Yo estaba en idea de pensar qué íbamos a hacer desde el punto de vista sanitario, y ahí es cuando Rodrigo de alguna manera pone el foco más en el lado de la alimentación y que esto estaba por explotar. Obviamente esto es un chat compartido con ustedes, bien coloquial y entre nosotros, ¿no? Pero Morphy Logística para repartirlo fue el norte que nos pusimos. Y fíjense también que ya desde un comienzo había cuestiones que tenían que ver con algunas interpelaciones o cuestionamientos en que la pandemia venía a acelerar, y en ese momento ya lo advertíamos, la forma de liderar, la forma de hacer negocio, la forma en que las compañías se conectaban con la comunidad, la forma en que el capitalismo como tal, como tal lo conocíamos, iba a ir modificando. Y desde esas fechas, el 17 de marzo, el 24 de marzo ya empezamos a poner, este es un chat que yo le mando a Rodrigo, donde hablábamos de ponerle un nombre, darle vida, comunicarlo. La idea de tener un objetivo concreto, ¿no? El hecho de que nosotros desde el primer día fuimos detrás de 1 millón de cajas fue muy ordenador y muy movilizante. Déjenme decirles que era un delirio en ese momento
lo del millón de cajas, sobre todo cuando tomamos conciencia de que ese millón de cajas significaban más de 60 millones de platos de comida que había que entregar en la pandemia, con la cuarentena, casa por casa, en aquellos lugares donde las calles no tienen nombre realmente y que había que llegar sin que haya aglomeraciones por todo lo que era el contagio. Y también figúrense el año pasado en un momento en que el GPS estaba roto, ¿no? No había norte. Así que el proyecto terminó siendo ese norte y el norte terminó siendo ayudar a los que más lo necesitaban. Ahora, desde un primer momento, esto es del 24 de marzo, nos empezamos a imaginar células de trabajo con lógicas de sector privado, con lógicas de a lo que estamos más acostumbrados. Me refiero desde el mundo empresarial. Fíjense que desde un primer momento acá decía célula logística, tenemos que tener una célula de compliance, tenemos que tener tecnología y procesos. Acá dice una célula de comunicaciones y estrategia y una célula de gestión y logística. Así que hay algo interesante en esto, que desde el primer momento hubo una estructura planteada y pensada desde un lugar de mucha eficiencia. Bueno, acá lo vemos en este slide, ¿no? Desde ese chat, lo que nosotros nos planteamos fueron 5 principios básicos sobre los cuales íbamos a filtrar, 5 atributos sobre los cuales íbamos a filtrar toda la actividad, con el norte del gol del millón de cajas, que eran escala. Este proyecto no nace ante una situación muy extraordinaria y muy excepcional, que ni siquiera teníamos conciencia de lo que significaba en ese momento, pero que, viendo lo que había pasado en Europa, en Estados Unidos, sabíamos que venía algo que realmente Argentina la encontraba muy frágil para responder. Entonces, la escala era muy importante. La eficiencia en cuanto a la gestión, la tecnología y los procesos, como vieron, estaba puesto desde el primer día. La transparencia, salir a buscar fondos desde un proyecto que no tenía un sustento de entidad legal, de fundación, ni de nada. Era la idea de gente que se juntaba y que empezaba a sumarse, y empezamos a apoyarnos en las estructuras que las distintas organizaciones nos iban de alguna manera contribuyendo. Requería de muchísima transparencia para generar la credibilidad en el proyecto, sobre todo por el nivel de fondeo que necesitábamos. Y por supuesto, una lógica de mucha cooperación y pluralidad. Todo esto suena lindo, ¿no? Pero llevado a la práctica significa un poco lo que decía al principio, ¿no? ¿Cómo salir de esas lógicas y esos sesgos? ¿Cómo no construir desde los prejuicios? ¿Cómo realmente entender de que la pandemia ponía muy en evidencia de que estábamos todos en el mismo barco, ¿no? Y todo eso se transmitía con una idea de tocar el piso con mucha sensibilidad social y con mucha territorialidad, que por supuesto era la que nos daban las ONGs, los pastores evangélicos. Piensen, los pastores evangélicos, hay 5.000 templos en el conurbano. No es que iban ahí los curas villeros, ya estaban con un conocimiento de la gente, de la familia. Ahora, esos dos mundos unidos no es tan sencillo, y eso es un poco lo que hizo Seamos Uno. Unir esos dos planetas que muchas veces no se tocan, no se hablan, no se conectan, y que cuando lo hacen pasan cosas como fue Seamos Uno, ¿no? El objetivo inicial fueron este delirio que yo les decía, de las 4 millones del millón de cajas, llegar tomando una familia tipo a 4 millones de argentinos, teniendo en cuenta que la caja tenía más de 56 raciones de comida. Hicimos un trabajo muy profundo con el Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad para entender, y también con nutricionistas, para entender el contenido nutricional que tenía la caja y las necesidades más básicas que había que cubrir. Y por supuesto también tenían que ser productos no perecederos, ¿no? Y que entraran en estas cajas que a veces es difícil imaginarse 1 millón de cajas. Piensen que todos estos platos de comida, si los ponemos pegaditos unos a otros, son 3 veces ida y vuelta a La Quiaca, Ushuaia, ¿no? Estamos hablando de un volumen realmente importantísimo, ¿no? Esto que les decía antes de la escala, ¿no? También les hablé de colaboración y articulación
y pluralidad. Estas son las entidades, este círculo es muy importante de ver. Claramente acá estuvo la virtuosidad del proyecto, ¿no? Cuando digo Estado, no digo gobierno, no digo la política, de hecho se mantuvo fuera, digo Estado en cuanto a lo que fue el armado de las cajas al comienzo, y sobre todo identificar dónde estaban los sectores con más necesidades, empresarios, entidades sociales, y por supuesto las entidades religiosas que jugaron un rol clave. Cuando decimos escala, por ejemplo acá, pueden ver que en Estados Unidos era noticia en CNN que el WCK, el World Central Kitchen, que es la fundación más grande que tiene Estados Unidos en todo lo que es tema de comida, había entregado en 3 meses 3 millones de raciones de comida. O tengan en cuenta que el Estado entregaba a través del ejército 24.000 raciones de comida por día. Hubo un momento en que cuando recién arrancábamos con Sarasaga, y déjenme contarles un poquito de Sarasaga también, porque hablando de la creación de confianza, él en un coloquio hace algunos años interpeló muy fuerte a los empresarios en cuanto a la necesidad de tener una mirada más integral, más inclusiva y sobre todo más conocedora de lo que pasaba en gran parte de la sociedad. Y nosotros en ese momento creo que recogimos el guante y hubo una construcción de muchos años que se puso en valor al momento en que explota la pandemia y pudimos generar un proyecto como este. No quería dejar de mencionarlo porque me parece que es importante también poner en valor esas construcciones que muchas veces no parecen tan conducentes, pero que hay momentos en que cuando las papas queman son las que permiten, habiendo generado esos vínculos de confianza, generar proyectos como este. Pero les decía, volvemos a los 5 principios. Uno era escala, piensen en que el Estado entregaba en La Matanza, por ejemplo, 24.000 raciones de comida por día, y este proyecto arranca del 24 de marzo, que están esos primeros chats, al 9 de abril, entregando 500.000 raciones por día. Esto es como para ver un poco la magnitud del proyecto, 500.000 raciones por día durante los 6 meses subsiguientes, ¿no? Y también hubo otro factor clave cuando hablábamos del segundo atributo, ¿no? Que es la eficiencia, que es la gestión, que son los procesos, que es la tecnología. Esta es la manera que habitualmente se entrega comida en Argentina. Miren esta etapa de La Nación, el ejército entregando comida prácticamente llevando paquetes de comida en la mano. Piensen que el mundo también estaba en este momento con una necesidad increíble, ¿no? No fue solo países como el nuestro, ¿no? Sino esto es una foto del New York Times en San Antonio, Texas. Esta es la foto que hizo acercar a Manu Ginóbili al proyecto, después les cuento esa anécdota. Pero la manera en que nosotros lo planteamos, por supuesto, la logística que era en cajas, ahora van a ver con una caja que se armaba cada 5 segundos, con toda una planificación, seguimiento satelital, aplicaciones, paneles de control, es decir, por eso pudimos esos primeros meses incluso acompañar lo que el Estado, sorprendido por la magnitud de la pandemia, por más fondos que quisieran entregar, el problema es que no llegaba la comida. ¿Y a quiénes no llegaba y a quiénes apuntamos nosotros? A las personas que hacían changas, que no tenían ayuda del Estado anterior, o si la tenían no les alcanzaba, y que realmente cuando se viene esa cuarentena, ¿se acuerdan? No tan estricta, en pocos días no tenían para comer. Esa fue nuestra reacción y por eso Seamos Uno se valora mucho por la rapidez en la que pudo llegar. De ese chat inicial que ustedes vieron con los dibujitos que nos imaginábamos de cómo laburar y hacerlo al proyecto, se terminó armando esto, mucha participación de las empresas. Este slide, ahora que lo veo, está desactualizado, fueron miles de horas de Zoom. El proyecto se hizo totalmente en forma virtual y con esta circularidad, ¿no?, de procesos que ahora les voy a mostrar. Fíjense, nosotros desde el primer momento hicimos flujos de trabajo, donde cada uno tenía una responsabilidad específica, totalmente determinada. Todo esto se armó, vuelvo a insistir, en días, o sea, íbamos convocando a las personas, a las empresas, y cada uno iba entregando lo mejor de sí, no solo
los recursos, sino también tiempo y energía y la pasión que se necesitaba para hacer algo como esto. Pucha, ahora que lo cuento, hasta yo me vuelvo a entusiasmar. Todo esto estaba auditado por las 4 grandes, Price, KPMG, Deloitte y Ernst & Young, lo que le daba una solidez y una transparencia muy, muy fuerte. Y nosotros empezábamos a mostrar este tipo de cosas a los donantes, ¿no? Para darles seguridad de que el dinero iba 100% aplicado a alimentos. Acá no hubo pagos de sueldos, alquiler, contratos, servicios, nada. Todo fue donado, desde el combustible de los camiones, el costo de los choferes, los hubs de logística, las horas de todas las personas que participaron, es decir, las estrategias de comunicación, en las redes sociales, todo fue donado. Y acá fíjense, ¿Dónde venís, Mario? para que se dé una idea de... Esto es el 9 de abril, eso que les contaba pasó en estos poquitos días donde se juntaban otra vez los dos mundos, ¿no? Este día fue increíble, empezaron a llegar los millones y millones de alimentos. Era como un milagro realmente. Las cajas que salían cada 5 segundos. En ese pallet hay 20 cajas. Piensen lo que es 1 millón de cajas, ¿no? Y ahí es donde tocábamos la tierra con la sensibilidad y con la territorialidad. Era imposible entregar estas cajas si no fuera por la ayuda de toda esa gente que ven ahí. Una ayuda muy grande para nosotros, sobre todo acá yo que estoy accidentado. Para mí está muy complicado porque estoy en la calle. Gracias por todo y Dios le bendiga. Mucha sensibilidad en la gente, una gran alegría. Acá voy rápido, pero este videito por ahí es interesante. Este video lo filmé yo entrando a... Esto es Puerta de Hierro. Todas las semanas íbamos a alguna villa y nos asegurábamos que estaba funcionando bien el proceso. Piensen lo que es tener 1 millón de cajas. Cómo se hacían las cadenas humanas para bajar los camiones y esto que les contaba antes. Después les decía que otro factor clave del proyecto, ¿no? Les hablé de escala, les hablé de eficiencia logística, ahora les hablo de gestión, ¿no? Este era un dashboard que teníamos, un panel de control que teníamos desde el primer día en forma... Piensen lo que es esto, integrar todos los sistemas de gestión, ¿no? Los ERP de los distintos procesos, pero nosotros en todo momento sabíamos cuántas donaciones se habían comprometido, cuánto dinero había ingresado, cuánta mercadería se había recibido en los centros logísticos, cuántas cajas se habían producido, cuántas quedaban en depósito y cuántas habían sido despachadas, ¿no? Si hacíamos doble clic en eso, podíamos ver producto por producto, cuánto había sido comprado, cuánto había sido donado. Fíjense que acá van a ver productos como el arroz, los fideos, la harina, los que les mostré al principio de las cajas. Esto nos daba mucha transparencia y mucha visibilidad de dónde estábamos parados. Teníamos una evolución de flujo de fondo y producción proyectada. Nosotros, gracias a muchísimos de ustedes, recaudamos $1,500,000 cada 3 semanas. Y no podía parar esa rueda durante 7 meses. Y lo que nos íbamos planteando en el equipo era esta planilla de milestone donde sabíamos, empezamos a hacer sprints de 100.000 cajas. Eso fue algo que hicimos a mitad de camino cuando ya estábamos con la lengua afuera. Y todas las semanas íbamos publicando al equipo cuánto teníamos donado de los 100 millones aproximadamente que salía cada sprint de 100.000 cajas y cuánto nos faltaba completar. Y era salir con una fuerza a buscar cada peso y cada ayuda que se pudiera conseguir. Festejábamos cada donación. Hubo un sentido de equipo pero muy grande en ese sentido, y sobre todo estas técnicas, ¿no? de generar visibilidad y poner objetivos claros nos funcionó muy bien. El otro factor clave, les dije, es la tecnología, ¿no? Esto es una app de Accenture que se diseñó en 3 días, una cosa de locos, donde podíamos seguir las donaciones de punta a punta hasta la entrega de la caja. Cada persona que recibía la caja, me refiero a los referentes en cada uno de los barrios, tenía que estar empadronado. El chofer no podía bajar las cajas si la persona no acreditaba su identidad en la aplicación, y si la aplicación por falta de conectividad no funcionaba en forma
analógica, ¿no? Pero no bajaba, el camión de hecho no se abría, tenía un cierre satelital, no se abría si no llegaba al lugar indicado y si la persona no acreditaba su identidad, y a su vez esa persona después completaba su plan de entregas y nos mandaba registros fotográficos. Y ahora les voy a mostrar cómo eso además estaba georreferenciado. ¿Qué es esto? Que acá me voy a tomar un riesgo de mostrárselos online a esto. Esta es una georreferenciación de seguimiento. Esto lo diseñó Rodrigo Sarazaga y su equipo. Rodrigo, además de cura, tiene otro sombrero de sus estudios en Notre Dame, Berkeley, Harvard, y trabaja muchísimo en todo lo que es estadísticas y datos en el conurbano. Déjenme ver dónde tengo esto. Bueno, no. ¿Dónde estaba? Esperen, Acá está. Bueno, no les puedo preguntar si lo están viendo, pero calculo que sí. Esto es un mapa de georreferenciación. Jorge me va a contestar por el chat si lo están viendo o no. Esto es un mapa de georreferenciación. Esto estaba segundo a segundo. Nosotros podíamos ver en todo momento. Voy un paso para atrás, porque a veces me olvido y estoy yendo muy rápido. Esto es único. Esto no se hizo nunca ni el Estado ni nadie en cuanto a poner un mapa con esta profundidad desde lo social y desde lo logístico, ¿no? Entonces nosotros podíamos ver, si ustedes hoy me preguntaran cuántas cajas se entregaron en Moreno, este es el resultado final. Yo sé que en Moreno se entregaron 4.109.280 platos de comida. Si me preguntan dónde se distribuyeron, yo sé que se distribuyeron por ejemplo, en el Rincón de Angelén, Compañía de Jesús, que lo recibió tal persona con tal número de teléfono, que hoy siguen en esa red que les mostré antes, son referentes sociales, no son punteros políticos, su número de DNI, y acá van a ver, hay varias fotos que van acreditando las entregas y demás. Y así en cada uno de los lugares. Si vamos a La Plata, sabemos que se entregaron 1.690.000 cajas. Si vamos a San Martín, vemos en qué lugar se entregaron. Pero esto nos daba a nosotros muchísima visibilidad, ¿no? y seguimiento. El color los códigos de color lo que marcan son los lugares donde más cajas se entregaron en relación a la población vulnerable. Por eso van a ver lugares como La Matanza, Merlo, Moreno, donde hubo muchas más entregas de cajas hasta llegar a estos 60 millones. Vuelvo a la presentación, pude hacerlo. Voy a ir más rápido. Desde el punto de vista comunicacional también fue interesante. Nosotros despersonalizamos completamente el proyecto. Empezamos a pasarlo por el filtro de si nos servía o no nos servía llegar al 1.000.000 de cajas que esto repercuta en los medios. Pero a medida que íbamos avanzando, se fue tomando conciencia, como dice acá Sergio Berestein, de que esto se había convertido quizás en el proyecto de iniciativa privada de impacto social más grande que se ha hecho en Argentina. En este momento llegamos a entregar 1.000.000 de cajas por día. Bueno, nada, los distintos medios empiezan a ver que en el momento de mayor necesidad, el sector privado junto con el sector religioso y con las ONGs habían reaccionado en forma conjunta, ¿no? Y termina esto llegando incluso al Wall Street Journal y a algunos medios internacionales donde cuentan la historia de cómo esto se generó y sobre todo desde una perspectiva interesante de ver cómo desde las lógicas y dinámicas privadas se pueden llegar a hacer proyectos con impacto y con escala de sector público donde más se necesita, ¿no? Mucho apoyo también de los medios, les decía, desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Acá ven medios de todos los colores. En esta época de tanta grieta era muy importante poder mostrar que este proyecto trascendía como les dije antes, las ideologías, trascendía la grieta.
acá van a ver, pero hubo muchos, Quiero un país en el que Leuco, seamos uno. pasando por Iván de C5N, Pañi, El Gato Silvestre, Nelson Castro, Longobardi. Hubo mucho apoyo que lo ponemos en valor. Y después en el medio del proyecto tuvimos como esa sensación de decir, pucha, esto es muchísimo, era mucho dinero y ya la cuarentena seguía y teníamos que seguir avanzando. Y ahí tuvimos como una segunda ola de un apoyo muy grande a partir de la llegada de Manu Ginóbili al proyecto, que además convocó a otros referentes con un sentido de solidaridad y apoyo muy grande. Realmente es una situación muy particular la que estamos viviendo. Encontramos en Seamos Uno la posibilidad de hacer algo extraordinario. Cada una de esas cajas de 1.000 pesos alimenta a una familia tipo de 4 por una semana. Me emociona mucho el concepto de Seamos Uno, el unirnos todos. Muchas veces las empresas son criticadas y en muchos casos no sabemos exactamente lo que hacen sin reclamar notoriedad y publicidad por eso. Yo quiero agradecerles a ellos, agradecer a este equipo. Y quizás llegó el momento en el que ahora nosotros nos toca vivir con esta plataforma que va a tener Seamos Uno. Estamos todos unidos para lograr el objetivo. Si alguien me hubiera dicho que era posible hacer lo que está Seamos Uno, yo le hubiera dicho que era imposible. Nuestro querido país, castigado, necesita que seamos uno por primera vez. Y la verdad que fue una ayuda extraordinaria, nos dio nuevas energías la llegada de estos referentes de la cultura, del deporte. Y como ven, el apoyo corporativo también fue enorme. Hubo más de 300 empresas que colaboraron con Seamos Uno, les decía antes, no solo con fondos, sino con tecnología, con equipos, con expertise. Hubo un momento en que realmente la fuerza así se hizo incontenible y mostró todo lo mejor que tiene el sector privado, junto con, les decía antes, con iniciativas de crowdfunding, donaciones online. Fuimos incluso a buscar donaciones de argentinos en el exterior y hubo equipos que trabajaron de una manera increíble. No se imaginan la gente, el trabajo que puso día a día. Eran células, como les mostré antes, que se conectaban en horas y horas de Zoom y salían y buscaban y se fue generando esto. ¿Dónde termina el proyecto? En estas 59.864.000 platos de comida entregadas, 1.069.000 familias, en un reporte final que no tiene muchos precedentes. Esto fue auditado, cada peso, cada egreso e ingreso fue auditado por Ernst & Young, KPMG, Price y Deloitte. Deloitte firmó como acompañando, pues ellos no hicieron la parte de auditoría, pero miren cada número ahí. Esto es el final, esto se entregó a cada uno de los donantes, se les mandó una copia, y creo que también es un legado que deja Seamos Uno de una manera diferente, ¿no? de hacer algo con este nivel de transparencia. Y yo acá me voy a emocionar, empiezo a ver estas fotos, son los lugares, acá entregamos la caja 1 millón, y no saben lo que se siente en cada una de estas casas, el agradecimiento, y como les decía antes, lo más importante fue que toda esta gente, en el momento que más los necesitaba, pudimos acompañarlos. Así que para mí les agradezco mucho la oportunidad de haber podido presentar esto, y bueno, me quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Gastón, Remy. La verdad que una presentación increíble. La verdad que hemos tenido la oportunidad, nos has dado la oportunidad de conocer algo en profundidad que nosotros habíamos visto por los medios. Tenemos muchísimas preguntas que ya están, que han surgido en el auditorio. Has disparado una cantidad de dudas, preguntas, etcétera. Hemos tratado de ser lo más justos posibles en el agregado de estas preguntas. Una de las principales es: en Argentina hay cada vez más asistencia social y cada vez más pobreza.
¿Cuál es la causa raíz que deberíamos atacar si queremos revertir la tendencia, Gastón? Está buenísima la pregunta y es un planteo que el año pasado yo me lo hice, les diría, diariamente, ¿no? Yo creo que el año pasado la pandemia se estaba prendiendo fuego, había que llegar con el matafuego y ahí no había mucho espacio para dudar, había solamente lugar para actuar, para los hechos, para la ayuda, para estar, para acompañar. Ahora, si me preguntan a mí, después de toda esa experiencia, tengo el convencimiento más absoluto y mucho más profundo después de haberlo vivido, de que el camino no es ir con el pescado, sino con la caña de pescar, ¿no? O sea, la verdadera transformación se va a producir cuando nosotros seamos capaces de poder dar las herramientas, las capacitaciones, romper con un montón de barreras y autolimitaciones, la educación, para generar posibilidades genuinas, ¿no? en los sectores más vulnerables. Creo que es el camino. ¿Cuál es el problema? Es un camino larguísimo, larguísimo, y nosotros en Argentina no podemos pensar ni siquiera de acá a 5 horas prácticamente. Entonces, siempre estamos dando vuelta a lo mismo. Miren, este proyecto arrancó con el 35%, 35,8% de pobreza. El año pasado, el otro día lo veía en uno de los reportes que habíamos hecho. Piensen dónde estamos hoy, digamos. Claramente esto se va profundizando y no solo en el último año, sino en las últimas décadas, ¿no? Entonces, algo muy distinto va a haber que hacer. Pero insisto, yo creo que el camino es el de la caña de pescar. Bien, buenísimo. Tenemos muchísimas preguntas. Estamos tratando también de ordenarlas para hacer una narrativa razonable. ¿Cómo se aseguraron la conformidad de la persona para compartir su información personal, que es un dato clave para asegurar transparencia y efectividad de la entrega, Gastón? Nosotros decidimos teníamos todas las capacidades tecnológicas y las herramientas para poder identificar persona por persona. Decidimos no hacerlo justamente por eso. Y lo que hicimos fue darle la oportunidad a la persona de contactarse con nosotros a través de un código QR que estaba en la caja, donde con una foto se iniciaba un diálogo donde principalmente eran preguntas sobre estados de salud en ese momento, si había síntomas, si había alguna familiar y alguna otra cuestión bien de índole social. El lugar hasta donde nosotros llegamos con mucha identificación y data fue hasta los centros de subdistribución de las cajas, donde estaban los líderes o referentes sociales y que nos presentaban la propuesta de las entregas, ¿no? Bien, estamos poniendo un poco las reacciones positivas a la charla, ¿no? Lo que está diciendo la gente que te está viendo en este momento. Pero pasemos a la próxima pregunta. ¿Cómo podríamos crear un Somos Uno para crear fuentes de trabajo? Bueno, es algo que todo el tiempo estamos pensando y se plantea. Yo creo que lo que pudimos advertir en este proceso es el enorme capital humano que hay en los sectores más vulnerables, la cantidad de gente que tiene ganas de cambiar su entorno, de mejorar, de que las cosas sean diferentes para ellos, ¿no? Entonces, y también vimos lo que puede hacer la tecnología, la digitalización o las nuevas miradas. Hay un problema grande que yo advierto muchas veces, que es que la gestión del Estado empieza a haber un gap muy grande, ¿no? Con la gestión del sector privado por todos los cambios tecnológicos y demás que estamos viviendo. Entonces yo creo que una manera sería esto de llegar en un mix de canales virtuales y físicos, como hicimos nosotros. Este proyecto muestra esa unión también de dos mundos, donde podamos identificar las necesidades que hay en el sector, que hay muchas en el sector del lado de la demanda, y poder ir con capacitaciones específicas, con herramientas específicas que respondan a esas demandas,
a partir de la identificación de las personas, creando una gran bolsa de trabajo digital, ¿no? Eso es un poco lo que en algún momento nosotros nos imaginábamos. Hay algunas ideas, empiezan a surgir proyectos que van por esos caminos, pero me parece que se requiere de muchísima articulación y son trabajos que no se van a poder realizar si el sector privado no los articula con el sector público y el tercer sector. Ahí vamos a volver, porque hay muchísimas preguntas sobre el futuro y te diría que son todas las que vienen. En el auditorio hay una, primero es cuál es el próximo proyecto y segundo, que casi viene de la mano, se viene un Seamos Uno de la educación. ¿Cómo lo estás viendo? Primero, ¿cuál es tu próximo proyecto, por supuesto? Mira, en cuanto a mi próximo proyecto, de hecho estoy trabajando en mi próximo proyecto, tiene lógicas más de los que hablaba antes yo, ¿no? Yo no me imagino hoy volviendo a ser el mismo que era antes de este proyecto de Seamos Uno. Sí sigo creyendo que el aporte más grande va a venir del impulso del sector privado, de proyectos que busquen la sustentabilidad económica como una necesidad absoluta, pero al mismo tiempo tengan en su core, en su ADN o en su propósito y objetivos el impacto social y la responsabilidad ambiental. El proyecto que yo hoy me encuentro trabajando tiene esas lógicas de triple impacto y de hecho yo estoy arrancando ahora un proyecto con una compañía B. Pero me parece que es muy importante también esto de que no solamente los proyectos de asistencialismo o meramente solidarios son los que pueden generar cambios, sino que los cambios más transformadores, las transformaciones más profundas van a venir cuando cambiemos la forma de hacer negocios, cuando las empresas nos comprometamos de una manera diferente, es el emprendedurismo, y en eso es donde yo me encuentro abocado. En complementación a eso, por supuesto, hay momentos que se necesitan otro tipo de articulaciones y ojalá ahí surja el Seamos Uno del trabajo, el Seamos Uno de la educación, el Seamos Uno de la capacitación. Hay un montón de oportunidades para adelante y quedó un legado y, como les decía, procesos, vínculos, aprendizajes que se tienen que capitalizar. Claro. Justamente una de las preguntas de los aquí presentes es ¿cómo ves ese futuro? O sea, ¿cómo se puede coordinar todas estas intenciones diseminadas en algo que genere impacto como este proyecto que estás presentando? O sea, ¿cómo moverse, cómo seguir adelante con el Seamos Uno, no sé, del trabajo o de la educación? ¿Qué detalle estás viendo que sería el crítico para poner aquí? Una cuestión que me gustaría aclarar en ese sentido es que el Seamos Uno original, el que les acabo de presentar, respondió a una necesidad muy puntual, como les decía antes, pero desde el primer momento se planteó con un principio y con un fin. ¿Por qué les digo esto? Porque no fue un proyecto que se creó en bases de lógicas de proyección en el tiempo, ese proyecto en sí mismo. Nosotros queríamos llegar al 1.000.000 de cajas, cumplir con la ayuda durante el momento que la gente más lo necesitaba, que era la cuarentena y el peor momento de la pandemia, pero no lo estructuramos en forma sustentable porque no había tiempo para hacerlo. Es decir, cuando yo les decía que esto se basó en 100% en donaciones, que no hubo un solo salario, que no se paga un alquiler, que no hay una estructura, que no hay una organización, que no hay una entidad legal, también te está diciendo de que es muy difícil sostenerlo en el tiempo de esta manera, ¿no? Fue un esfuerzo extraordinario para un momento extraordinario. Dicho esto, fue tan fuerte lo conseguido, fue tan grande el aprendizaje, fue tan profundo el cambio de mirada de todos nosotros, que es muy difícil no pensar en hacer algo similar en todos estos espacios de tanta necesidad de transformación que tiene nuestro país. Lo que no podemos pensar es que quedó algo armado y funcionando estructuralmente, sino que hay que volver a liderarlo, hay que volver a juntar y aglomerar, hay que volver a inspirar, hay que volver a plantearse un objetivo y hay que volver a hacerlo, ¿no? Y eso requiere de muchísimas voluntades, que estoy seguro que están ahí. Claro. Hay una pregunta en el auditorio interesante, pero vamos a
a pasar primero por esta pregunta y después nos vamos a otro punto. ¿Crees que la limitante viene más del privado o del Estado para este tipo de iniciativas? Lo que te puedo decir es que el año pasado había una sensación del sector privado, de los donantes, de descansar en las lógicas privadas que tenía el proyecto y de asegurarse, y no me refiero al Estado, había una preocupación muy grande el año pasado de que la política barrial, los punteros, no se apoderara del proyecto en cuanto a sacarle este sentido de lógica colectiva, ¿no? Eso estuvo muy marcado y nosotros nos preocupamos mucho de que no sucediera. Lo que no podía pasar es que que la caja sea entregada en nombre de una agrupación política, digamos. Creo que la escala se la da el Estado siempre. Y de hecho nosotros hemos tenido muy buenas conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia, de la ciudad, para hacer transferencia de know-how, para contarles las mejores prácticas. De hecho hay cosas que se van tomando. También hay que reconocer y ser justos, el funcionamiento del Estado no permite trabajar a esta velocidad, con esta agilidad. Piensen lo que sería un proceso de compras en el Estado, ¿no? Son pliegos, licitaciones, y de hecho las estudiamos nosotros. Nosotros nos movimos muy, muy rápido en cuanto a poder descansar en la auditoría que nos daban las Big Four, pero moviéndonos rapidísimo en cuanto a la gestión principalmente de compras y de logística. Eso no sé si el Estado hoy tiene creo que hay razones más profundas por las cuales no puede moverse de esa manera, pero creo que tendría un montón de herramientas para capturar y sinergizar y apalancar. Nos queda un capítulo de preguntas muy interesante acá, y es ¿cómo cambió tu percepción de la pobreza y tu percepción del empresariado esta experiencia, Gastón? En la percepción de la pobreza fue brutal el cambio. Lo más fuerte que me pasó a mí a título personal, pero creo que a muchos de los que estamos en esto, fue darnos cuenta de que muchas de las opiniones, visiones, incluso conclusiones que vamos sacando de la Argentina, del día a día, del futuro, del mediano, del largo, están tomadas con un prisma, con unos anteojos que no recogen, vuelvo a insistir, esto es lo que me pasó a mí, ¿no? Que no recogen y recaban una realidad integral de la Argentina. Creo que no nos hemos dado cuenta, pero estamos muy aburbujados. Ahí hablo del empresariado también. Y que a veces nos cuesta comprender algunas cosas porque no entendemos cabalmente que hay un 50% de argentinos que vive en esas situaciones, como en esas fotos que yo les mostraba recién. Entonces te diría que el cambio más profundo es el de mirada, el cambio más profundo es el del entendimiento, es de la sensibilidad, y es romper con una barrera de prejuicios enormes y de verdad creer que esta frase tan trillada pero tan cierta, ¿no? No te sirve de nada el camarote de lujo si estás en el Titanic. Y la pandemia lo puso muy en evidencia eso. Creo que la pandemia, como en tantas otras cosas, aceleró esas percepciones y las puso ahí adelante de nuestros ojos. Te diría que ese es el cambio principal. Y al mismo tiempo, respecto al empresariado, si bien creo que esto que yo les acabo de decir, me parece que podría ser algo que sucede en general, esa falta de entendimiento que tenemos, también cuando las papas quemaron, la solidaridad, si al empresariado se convoca por visiones, se compromete, si hay un proyecto claro, ambicioso y es capaz de entregar todo. Lo vimos, ustedes vieron los logos, están todas las empresas más importantes del país ahí, ¿no? O sea, quizás lo que nos falta en Argentina muchas veces es eso, ¿no? Es preocuparnos por lo que hay que preocuparse, dejar de lado de seguir discutiendo
minimedades, y yo creo que hay un gap cada vez más grande entre lo que la política piensa que es importante y lo que la sociedad piensa que es importante. Creo que se desgasta muchísima energía en cosas que no se tienen que no son conducentes a una situación de crisis tan profunda como la que vivimos. Y como dije el año pasado en el coloquio, me hicieron una pregunta similar, nos tenemos que dejar de joder, digamos, en ese sentido. Es increíble que no podamos reaccionar. Eso es parte también a mí del cambio de mirada del año pasado, de tomar un sentido de urgencia diferente, un sentido de urgencia que cuando uno lee los diarios parece que no estuviera, porque las cosas que se discuten muchas veces no son las fundamentales de un país en este nivel de crisis, ¿no? Reflejados principalmente por la pobreza. Vamos teniendo un montón de preguntas, pero que nos quedamos ya casi sin tiempo. La última, y un poco para repasar, pero para llevarnos lo más importante. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que considerás que deberíamos recordar, Gastón? Bueno, me voy a tener que repetir un poco, ¿no? Pero para mí, así entre las cosas centrales que nos llevamos fue, te decía, este cambio de mirada, la importancia de esto que hoy tanto se habla, pero qué difícil es de llevarlo a la práctica, que es proyectos o organizaciones que se centralizan o se encolumnan detrás de un propósito transformador. La importancia de que en ese norte, que puede ser un propósito transformacional, trascendente, que alinea nuestros intereses con intereses colectivos, con intereses plurales, con intereses de una nación, detrás de eso haya objetivos concretos que cumplir. Creo que para nosotros fue fundamental eso. La importancia de que no le tengamos miedo a unir los mundos de la eficiencia con la sensibilidad social, de la tecnología con las ONGs y las entidades religiosas, que hay espacio para trabajar todos juntos si se dan esa claridad de norte. Y me llevo también que como argentinos somos capaces de hacer proyectos de este tipo y que puedan resaltar y llamar la atención en el mundo, que el capital humano está, que el capital social está, que la calidad y la eficiencia está, pero que somos muy incapaces de convertirlos en ecosistemas, que somos muy incapaces a veces de convertirlos en proyectos que nucleen y que puedan activar algo como lo que fue Seamos Uno, que debería ser un faro de algo que tendría que ser a mayor escala también como país. Esas son las enseñanzas principales, y también el hecho de que todas estas cuestiones requieren de grandes sacrificios, ¿no? Con lo cual se necesita de mucha gente y de mucha solidaridad y de mucha empatía y compromiso, como fue lo que pasó en este proyecto. Gastón Remy, empresario, emprendedor, por supuesto el líder de Seamos Uno. Creo que ha sido una mañana fuertísima, muy importante. Hemos aprendido todos un montón. Hay una cantidad de comentarios increíble. Te cuento que, entre otras cosas, Oscar Eduardo Bañasco comparte, te felicita y comparte experiencias contigo. Te felicita Enrique Brusco y me estoy quedando cortísimo porque hay un montón de gente más que está saludando y felicitando, José María Kugler, etc. La verdad que ha sido una mañana súper, pero súper enriquecedora. Todos los canales se han revolucionado con tu participación. Gastón Remy, ha sido un gustazo tenerte en estos desayunos de excelencia. La verdad que muchísimas gracias en nombre mío y, por supuesto, de todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, a vos, Excelencia, a todos, y por la oportunidad de compartir esto, y nos seguiremos viendo. Un abrazo muy grande. Gastón, con esto cerramos este desayuno. Por supuesto, nos reencontramos como siempre el mes que viene. Nos vamos a reencontrar y, como siempre decimos, stay tuned. Quédense en contacto porque ya les va a llegar la invitación con los detalles de nuestros próximos invitados. Por ahora, por supuesto, nos toca despedirnos con un enorme agradecimiento a la participación, las preguntas, los comentarios que han sido realmente muy grandes en esta mañana. Nos hemos quedado
sin tiempo, pero un enorme agradecimiento para todos. Hemos tratado de ordenar las cosas lo mejor posible. Por otro lado, un agradecimiento a todas las empresas, instituciones y personas que apoyan a Fundece Excelencia y que también hacen posible este desayuno todos los meses. Y como siempre, con la misma palabra de siempre, stay tuned, porque nos reencontramos en 4 semanas, el mismo día, a la misma hora. Hasta entonces y muchísimas, muchísimas gracias.